Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 121. Estamos en el libro de Números y vamos a estar considerando en el día de hoy los capítulos 14, 15 y 16. El capítulo 14 sigue la historia de los espías en el previo capítulo, comenzando con el lamento del pueblo al escuchar el reporte de los 10 espías. Los primeros 4 versos tratan acerca de la queja del pueblo y el temor que se apodera de ellos. Noten en el verso 4 lo extenso de su temor, que deciden asignar un capitán quien los dirigiera de regreso a Egipto. Los versos 5 al 9 incluyen el discurso de Josué y Caleb. Noten que Moisés y Aarón se postran de rostro delante del pueblo, indicando tanto humildad como lamento y oración. Mientras tanto, Josué y Caleb rascan sus vestidos, cual es señal de luto, y contestan al pueblo. La confianza de Josué y Caleb era que Jehová estaría con el pueblo de manera que pudieran conquistar la tierra. Sin embargo, la reacción del pueblo ante sus palabras en el verso 10 era de apedrearlos. Sin embargo, no tienen oportunidad de apedrearlos, ya que la gloria de Jehová aparece sobre el tabernáculo y comienza a hablar con Moisés. La conversación entre Moisés y Dios parece ser público, aunque este no es necesariamente el caso. Jehová se enoja con el pueblo de modo que le propone a Moisés destruir el pueblo y hacer de Moisés otro pueblo. Noten en los versos 13 al 19 la contesta de Moisés intercediendo por el pueblo, insinuando que Jehová sería burlado entre las naciones al destruir su propio pueblo, particularmente entre los de Egipto, de donde los había sacado. Los versos 20 al 35 describen el celo de Dios y su sentimiento de ofendido por su propio pueblo. Noten en el verso 22 que el pueblo de Israel tentó a Dios en 10 ocasiones, indicando que dudaron, se quejaron o prevaricaron contra Jehová en 10 ocasiones desde el tiempo que salieron de Egipto. El verso 20 indica que Jehová los perdonó por su rebelión, pero que su rebeldía como quiera tendría consecuencias. Las consecuencias serían que ninguno de los que salieron de Egipto mayores de 20 años entraría a la tierra prometida, con la excepción de Caleb y Josué. En los versos 27 al 35, Jehová describe que su juicio sobre Israel sería del mismo temor del pueblo. El pueblo amedrentado deseaba morir en el desierto y Jehová dejaría que sus cuerpos cayeran en el desierto. El pueblo pensaba que sus hijos serían presa en la tierra prometida, pero Jehová les daría la tierra como posesión. Noten en el verso 34 que el tiempo de su jornada sería de 1 año por cada día que estuvieron los espías viendo la tierra, 40 años en total. Los versos 36 al 38 describen la muerte de los 10 espías por plaga. No se nos menciona que fuera de inmediato su muerte, pero fue lo suficiente seguido como para asociar su muerte como consecuencia de sus acciones ante el pueblo. Solo Josué y Caleb no murieron de los espías. Habiendo escuchado el juicio de Dios sobre ellos, noten en los versos 39 al 45 que el pueblo insiste en seguir hacia la tierra prometida, confesando que había pecado. Sin embargo, Moisés les indica que Jehová no estaba con ellos y que caerían a la espada de los amalecitas y cananeos si insistían en seguir su camino. Noten en el verso 44 que ni al arca del pacto ni Moisés se apartaron del campamento. El arca del pacto salía con el pueblo en batallas, representando la presencia de Dios con Israel. Moisés dirigía los ejércitos de Israel como general estratégico. Ninguno estuvo con el pueblo cuando subieron el monte para seguir su jornada. Como resultado, los amalecitas y los cananeos, quienes habitaban en el monte, le hicieron frente, derrotándolos hasta Horma. El capítulo 15 comienza con instrucciones sobre las ofrendas. Particularmente los versos 1 al 13 tienen que ver con los elementos asociados con las ofrendas típicas del pueblo. Hemos cubierto ya una gran parte de estos elementos, con la excepción de la ofrenda de libación. Mientras que la ofrenda de oblación constituía de granos y aceite, la ofrenda de libación en los versos 5, 7 y 10 trataba de vino o sidra, cual se derramaba sobre las ofrendas del altar. La ofrenda de libación era un complemento a la ofrenda, no era la ofrenda como tal.
De esta manera, entre el holocausto, la oblación y la libación, se ofrecía a Jehová como si fuera una cena. A la libación es que Pablo se refiere en su línea a los filipenses, que estaba siendo derramado como libación sobre la ofrenda de los filipenses, en Filipenses capítulo 2, verso 7, indicando que era complementario a la ofrenda de los filipenses. Mientras que los primeros 13 versos tratan acerca de las normas de las ofrendas para los naturales de Israel o los hebreos, los versos 14 al 16 explican que las normas serían iguales para los extranjeros quienes habitaban entre ellos. Los versos 17 al 31 tratan acerca de los sacrificios y las ofrendas del pueblo cuando entraren a la tierra prometida. Este detalle es importante porque significa que estos requisitos fueron dados a la generación cual no entraría a la tierra prometida. Esto servía a dos propósitos. Primeramente, recordarle constantemente al pueblo de su error en pensar que Dios no los llevaría a la tierra prometida. En seguir explicando cómo sería la vida en la tierra prometida, Dios mostraba su fidelidad a su palabra a pesar de que el pueblo no entraría en la tierra. Segundo, esta sección sirve el propósito de poner sobre la generación rebelde la responsabilidad de preparar a sus hijos, la generación menor de 20 años, para la vida en la tierra prometida. Los versos 32 al 36 relatan la historia de un hombre quien fue cogido recogiendo leña en el día de reposo. Noten la severidad de su castigo, siendo apedreado fuera del campamento. Esto por la ofensa del día de reposo y la aparente intencionalidad de su ofensa. No era por hierro, sino por intención. El día de reposo, el año de júbilo y el año de jubileo, todos vienen a ser una parte extremadamente importante del propósito de Dios con su pueblo. Al escuchar la pregunta de Moisés sobre este tema, Jehová mismo da la orden a que el hombre sea apedreado. Esta era la justicia de la ley, cual no incluía misericordia ni gracia. Los versos 37 al 41 incluyen instrucciones para el pueblo de poner franjas con cordones azules sobre todos sus vestidos, con motivo de acordarse continuamente de la ley de Dios. En Deuteronomio veremos el mandato de Dios de mantener la palabra de Dios o la ley escrita en las paredes, las puertas y los postes de sus hogares. Similarmente, en este capítulo las franjas servían el mismo propósito. El capítulo 16 contiene la historia de la rebelión de Coré y unos 250 hombres más contra Moisés y Aarón. Noten en el verso 2 que estos hombres eran hombres de renombre en Israel. Su protesta contra Moisés y Aarón era que todo el pueblo era santo delante de Jehová, porque Jehová habitaba en medio del pueblo. Por lo tanto, Moisés y Aarón no podían ser los únicos en acercarse a Dios. Al escuchar su rebelión, Moisés se postra sobre su rostro, indicando que inquirió de Jehová, y luego les da instrucciones sobre lo que habían de hacer el siguiente día. Deben notar que Coré era coatita y su séquito era de entre los levitas, probablemente de los coatitas también, ya que sus moradas están cercas unos del otro. Moisés les instruye a tomar incensarios el siguiente día y ofrecerle incienso santo delante de Jehová a la puerta del tabernáculo. De la misma manera, Aarón ofrecería incienso delante del tabernáculo y Moisés estaría presente. Noten en los versos 12 al 15 la instrucción de Moisés a Datán y a Abiram y su rebelión contra el mandato de Moisés. Su protesta era que Egipto destilaba leche y miel y Moisés los sacó de allí, pero que aún no los había metido a una tierra cual fluía leche y miel según les había prometido. Esto enoja en gran manera a Moisés, pero Moisés acude a Jehová pidiendo que no les estimara sus ofrendas. Los versos 18 al 21 describen lo acontecido como resultado del ofertorio del incienso. La gloria de Jehová aparece en el tabernáculo y le da instrucción a Moisés y a Aarón de apartarse del pueblo para que los destruya. Noten en el verso 22 la reacción de Aarón y Moisés intercediendo por el pueblo e identificando a los culpables como un hombre, principalmente Coré, aunque no era un solo hombre sino más de 250. Por ende, Dios le dice a Moisés que haga apartarse la gente de alrededor de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Las palabras de Moisés al pueblo son que si los habitantes de las tiendas de Coré, Datán y Abiram llegaban a morir por causas naturales, entonces Dios no había enviado a Moisés.
Pero si la tierra se abría y se los tragaba, entonces el pueblo sabrá que Moisés era enviado por Dios y que estos hombres habían irritado a Jehová. Los versos 31 al 34 describen cómo la tierra se abrió y consumió a todos los habitantes de las tiendas y todo lo que había en las tiendas de Coré, Datán y Abiram. El verso 35 describe cómo fuego salió de delante de Jehová en el tabernáculo y consumió a los 250 hombres quienes habían ofrecido incienso delante del tabernáculo. En los versos 36 al 40, Eleazar es instruido a tomar los incensarios de los 250 hombres aún encendidos y derramar el fuego de cada uno fuera del tabernáculo. Los incensarios eran de ser hechas planchas para encima del altar de bronce como recordatorio para el pueblo de la rebelión de Coré y su séquito. El capítulo termina con la murmuración del pueblo contra Moisés y Aarón el siguiente día, insinuando que Moisés y Aarón fueron responsables por la muerte del pueblo, los hombres rebeldes con Coré. De momento aparece la gloria de Jehová sobre el tabernáculo y Aarón y Moisés se presentan delante de Jehová, quien les indica de nuevo que mataría al pueblo. En este instante Moisés y Aarón no hacen intercesión directamente con Jehová, sino que Moisés le indica a Aarón que la mortandad ya había comenzado entre el pueblo. Envía a Aarón a correr por el pueblo con un incensario representante de las oraciones y luego de haber hecho expiación por el pueblo. En lo que Aarón llega entre el pueblo con el incensario, poniéndose entre los muertos y los vivos para detener la mortandad, ya había muertos 14,700 sin incluir a los muertos de la rebelión de Coré. Estos han sido los capítulos 14, 15 y 16 del libro de Números. Espero el video les sea de provecho. Siguen hacia adelante en su lectura y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga. Dios le guarde.